bienvenidos a su programa favorito matutino Entre Líneas. El día de hoy les vamos a hablar un poco sobre el tema del arbitraje, así que sin más preámbulos que decir, comencemos. ¿Qué sería el arbitraje? Bueno, el arbitraje es un método de resolución de conflictos basado en la autonomía de la voluntad de las partes, por el que uno o varios terceros designados por ellas directamente o siguiendo el procedimiento establecido en el convenio arbitral suscrito entre ambas, resuelve la controversia surgida en aquellas materias de su libre disposición. El arbitraje es una forma de resolver un litigio sin acudir a la jurisdicción ordinaria. Las partes de mutuo acuerdo deciden renombrar a un tercero independiente, denominado árbitro o tribunal, que será el encargado de resolver el conflicto. ¿En qué circunstancias sería beneficioso usar el arbitraje? Para poner un caso donde necesariamente se necesitaba el arbitraje, voy a dar el siguiente. Hay una señora, madre de 3 hijos, que acaba de fallecer, dejándole a sus hijos como herencia sus terrenos que consiguió durante toda su vida. Pero en el testamento la señora no especificó qué le pertenecía a cada uno de sus hijos. Así empezó todo un conflicto entre los hermanos. La pelea duró meses, porque cada uno quería la mayor parte de la herencia. Ante las discusiones, los hermanos aceptan recurrir a un juzgado para solucionar el problema que tienen basándose en el arbitraje. Gracias, Víctor, por aclarar a nuestros televidentes un poco el tema del arbitraje. Fabricio, ¿nos podrás explicar las características? Con mucho gusto, Adriano. Te hablaré a ti y a nuestro querido público sobre las características del arbitraje. Un proceso de arbitraje únicamente puede tener lugar si ambas partes lo han acordado. En el caso de controversias futuras que pudieran derivarse de un contrato, las partes incluyen una cláusula de arbitraje en el contrato. Una controversia existente puede someterse a arbitraje mediante un acuerdo de sometimiento entre las partes. A diferencia de la mediación, una parte no puede retirarse unilateralmente de un proceso de arbitraje. Rapidez frente a un procedimiento judicial, ya que en una única instancia resulta largo y tortuoso. Contra las sentencias dictadas por los jueces en primera instancia se pueden preservar sucesivos recursos, lo que hace que este procedimiento pueda llegar a eternizarse. El arbitraje, sin embargo, ofrece un método rápido y flexible basado en la autonomía de la voluntad de las partes que deciden cómo y cuándo resolverlo. Especialización. La complejidad que alcanzan en multitud de ocasiones las controversias surgidas de las relaciones con clientes y proveedores requiere de árbitros cualificados que conozcan el sector y problemática y tengan la formación adecuada para resolver la controversia. Confidencialidad. A diferencia de las resoluciones judiciales que son públicas, las partes pueden pactar la confidencialidad de todo cuanto se trate bajo el paraguas de un procedimiento arbitral. Gracias, Fabricio, muy bien explicado el tema. Nuestro público y yo estamos sorprendidos sobre las características. Como vemos, el tema del arbitraje es algo muy serio y no podemos tomarlo a la ligera, ya que este nos ayudará a resolver conflictos de la mejor manera, sin recurrir a la violencia. Coméntanos, Claudio, ¿cuáles serían las ventajas del arbitraje y por qué es tan importante para todos? Bueno, Adriano, él tiene sus ventajas frente a la resolución de conflictos. Estas son las siguientes: ahorro de tiempo y dinero a comparación de realizar un extenso proceso judicial. El laudo tiene los mismos efectos que una sentencia judicial, es decir, este cuenta con el mismo peso que tendría una sentencia judicial y al igual que esta, se debe cumplir detalladamente según lo acordado. Los árbitros son profesionales, calificados y justos. Además, existen 2 tipos de arbitraje, estos son el institucional y el independiente. A continuación, pasaré a explicárselos.
El institucional es el que se lleva a cabo en una institución generalmente con sus propias normas y con una lista cerrada de árbitros. Una modalidad de arbitraje institucional es el sistema de arbitral de consumo vigente en el Estado. Independiente es aquel en el que las partes escogen a los árbitros y las reglas que van a regir el arbitraje, siendo los árbitros elegidos según la prioridad y el interés de los agraviados en el conflicto. Gracias, Claudio. La verdad es que todos debemos tomar en cuenta las ventajas que nos proporciona el seguir el arbitraje como un método de solución para nuestros problemas. Además, que fue interesante el conocer sobre los diferentes tipos de arbitrajes que hay. Néstor, como vimos que es importante el arbitraje y cuáles son sus ventajas, nos explicas los principios en el que este se basa para resolver conflictos. Claro, Adriano. El arbitraje también tiene o se basa en ciertos principios, los cuales son los siguientes. Principio de autonomía de la voluntad. Consiste en la capacidad, potestad o libertad que tienen las personas para celebrar actos jurídicos, determinar su contenido y efectos. Asimismo, las partes tienen libertad para elegir a los referidos, reglas del proceso, lugar y ley que se aplicará sobre el caso. Principio de independencia. Consiste en la ausencia de dependencia o vínculos de los árbitros con respecto a las partes o a la controversia. Es decir, que el árbitro, para poder desarrollar su rol de tercero neutral, que decide la solución de una controversia, no debe tener vínculos con las partes del proceso arbitral ni interés alguno sobre la controversia. Principio de imparcialidad. Consiste en que el árbitro durante el proceso arbitral no deberá favorecer ni de palabra, acto u omisión a ninguna de las partes. Principio de confidencialidad. Según el artículo 51 de la Ley de Arbitraje, señala que el tribunal arbitral, el secretario, la institución arbitral, las partes, representantes, asesores legales y cualquier otro que intervenga en las audiencias arbitrales están obligados a guardar confidencialidad sobre el curso de las mismas, incluido el laudo. Y por último, el principio de flexibilidad, que tiene su fundamento legal en el artículo 34 de la Ley de Arbitraje. Tiene la capacidad de protocolos con facilidad a las necesidades de las partes de la controversia o de los protocolos en el esclarecimiento de los hechos y la solución justa y o de acuerdo al derecho. Qué interesante, Néstor. Es muy importante conocer los principios en los que se basa el arbitraje, y para nuestro público lo es aún más, ya que así podrán tomar en cuenta si desearán emplearlo como su método para resolver conflictos. De nuevo, Víctor, para garantizarles la efectividad de este método, nos hablará sobre cómo debe estar capacitado el arbitraje, que se encargará de arbitrar el caso. Bueno, entonces, ¿cómo debe ser el árbitro encargado de arbitrar toda la situación? Este debe estar inscrito en el Registro Nacional de Árbitros Administrativos por el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, o más conocido como la OCE, conforme a los requisitos y condiciones establecidos en la directiva que apruebe dicha entidad para tal efecto. Si me permites, Víctor, me gustaría explicar brevemente a nuestros televidentes cómo es el proceso que se da en el arbitraje. Bueno, se debe realizar una solicitud, es decir, un documento por el cual una parte pone un consentimiento de la otra. La decisión es acudir a la vía arbitral para resolver la controversia. Por ello, es que ambas partes deben estar en acuerdo de realizar este proceso. Posteriormente, el caso será llevado ante un tribunal arbitral, el cual evaluará las pruebas y los diferentes puntos de vista que se presenten para finalmente dar el laudo o ejecución, el cual es la sentencia o el acuerdo que se realizó el árbitro. Muchas gracias, chicos, por tomarse el tiempo de explicarle a nuestra audiencia todo lo referente al arbitraje. Para finalizar, Claudio les dará una breve conclusión que hará que vean el arbitraje como un método de resolución de conflictos seguro. Sí, compañero Adriano, el programa de hoy nos lleva a concluir que el arbitraje es la vía alternativa y la resolución de conflictos más conocida y efectiva en el medio. Representa un procedimiento viable para la resolución de conflictos de una manera rápida y efectiva.